Hoy compartiré contigo otro tema del que nadie habla. Y es que estamos de racha con estos secretos de cantante ninja, por lo menos en español. El tema de hoy es el onset. El onset es un término en inglés que se traduce como comienzo o ataque. Se utiliza para describir la forma en la que comenzamos a cantar una nota, en cómo iniciarás cada uno de tus versos o cada una de tus palabras cuando cantas. Este tema es súper importante porque te va a salvar de probables desafinaciones o fallas de colocación en tu voz. Se trata de prevenir tus inicios de frase porque si empiezas bien colocado, cada verso estará en su zona desde el principio y no tendrás que corregir en medio como tratando de salvar tu canción. Hay tres formas de comenzar a cantar un sonido: onset airoso, onset glotal y onset coordinado. Pero antes que nada yo quiero que tú me cuentes a mí sobre ti. Quiero saber si has mejorado. Igual si no has mejorado nada, que no creo, no deberías no haber mejorado. Quiero saber qué es eso que te mantiene varado y sin avanzar. Así que comenta y no olvides dejar tu corazoncito azul. Onset airoso. Se trata de un inicio suave que suena como aireado, más o menos así. Este onset airoso es el resultado del aire que pasa sobre tus cuerdas vocales antes de que empiecen a vibrar. O sea, sacas aire con tus cuerdas vocales abiertas antes de comenzar a fonar. Ahora inténtalo tú. Canta una nota con A, pero como si tuviera una J súper suave al principio. Y si hablas inglés, muy probablemente se te va a hacer más fácil pronunciar una H antes de hacer la A. Los onsets airosos son muy utilizados por cantantes actuales para dar un efecto emotivo, como un canto entrecortado. Y es por eso que mi alma llora. Cara de mi corazón. Oh, me encantan las canciones oldies románticas. ¿Te fijaste cómo dijo? Caras mi consuelo. Había como una H al principio de cada oración. Solo ten cuidado porque empezar así todas tus frases puede hacerte perder proyección o que te quedes sin aire si no sabes utilizar bien este recurso correctamente. Así que ten cuidado. Onset glotal. Se le llama onset glotal o onset duro y ocurre cuando inicias el sonido antes de que la respiración pase por tus cuerdas vocales. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Si quieres intentarlo, aguanta tu respiración y luego suelta el aire con la A. Escucharás como un inicio duro o explosivo. Lo puedes escuchar también en la voz de muchos artistas para dar cierto carácter emotivo. Hoy quiero party hasta las 6 de la mañana. Mira qué cosa bonita. 14 vidas, no muchos amigos. Solo que también aquí en este tipo de onset hay que tener mucho cuidado de que no sea tan duro como para que dañe tu voz. Úsalo de manera inteligente y cuida no sacrificar tu línea de fraseo. Onset coordinado. Un inicio coordinado o simultáneo es cuando la respiración y el sonido inician juntos. Como por ejemplo, no se escucha un ataque glótico ni tampoco se escucha como una H al principio. Este tipo de onset es el que más se recomienda para que tu voz se escuche bonito, bien todo el tiempo. Además de que te sirve para anticipar tu colocación de voz de manera elocuente. Por ejemplo, hola, sí, buenas tardes, esa voz elocuente de la que habíamos hablado. Te va a funcionar muy bien. Ojo que no estoy diciendo que los otros onsets sean malos, pero si estás comenzando a cantar, pues te recomiendo practicar con el onset coordinado para balancear tu sonido y tu soporte de aire también. Ahora escucha cómo suena el onset coordinado en diferentes artistas. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. Y ahora mismo. Every time you come around. Pero ¿cómo se hace y para qué me sirve esto? ¿Cómo lo voy a utilizar en mi vida? Para hacerlo puedes pensar en coordinar tu inicio, ni tan aeroso ni tan duro. Inténtalo y trata de equilibrar ese sonido. También puedes practicarlo con staccatos, como por ejemplo Solo recuerda que tus inicios no suenen a H o con un ataque duro glotal. Si todavía no te sale, puedes identificar hacia qué extremo de la balanza se inclina tu voz. Como por ejemplo, si tu voz se inclina hacia lo glotal, ponte atención. O si se inclina hacia lo airoso,
Si tu ataque es glotal, inicia tu frase con una media H. Por ejemplo, hasta que lo logres. Y en cambio, si tu ataque es airoso, inicia tu frase con fried voice para que tus cuerdas vocales se empiecen a juntar y comiences a coordinar tu onset. Como por ejemplo, y después de entenderlo y practicarlo mucho, puedes comenzar a cantar canciones como por ejemplo, no se habla de Bruno, no, no, no. ¿Viste que cuando dije habla, no dije habla ni habla? No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. ¿Te diste cuenta que las vocales tienen mucho que ver con este tema de los onsets? Por eso te voy a dejar por acá este video que considero que es de lo más importante que debes considerar para sonar excelente cuando estés cantando tus canciones favoritas. Sin más, sígueme para más consejos. ¡Sigue cantando!